amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Mi nombre es Maite Hernández. Bienvenido miércoles. Hoy estaremos hablando nuestra sección que vuelve al fin sobre me maquillo mientras cuento una historia y ustedes saben qué tipo de historia. No quiero hablar muy explícito porque YouTube me banea y una de las cosas es eso, que no lo hago siempre este tipo de videos, pero voy a seguir haciéndolo. Y voy a cambiar muchas cosas en los próximos videos. Voy a traer no solo make-up, sino también voy a hablar sobre estas historias sin maquillarme, concentrada, y voy a implementar como el Spanglish, lo que yo normalmente hablo diariamente. Vamos a ver cómo resulta esto, algo diferente. En el video de hoy vamos a hablar sobre el caso de Elizabeth Smart. ¿Quién era Elizabeth Smart? Elizabeth Ann Smart nació el 3 de noviembre de 1987 de una familia muy religiosa. Ella nació en Salt Lake City, en Utah. Ella es la segunda hija de 6 hijos de un matrimonio. Su padre era un hombre muy exitoso en lo que hacía. Él hacía bienes raíces y su madre era una ama de casa. La gente cercana a Elizabeth dice que ella era una niña muy inteligente, muy educada, muy callada, pero muy obediente. Elizabeth tenía una pasión y esta era tocar el arpa. Ella practicaba todos los días varias horas a la semana. Esta pasión ella la comenzó a practicar. Desde los 5 años ella está practicando y está tocando el arpa. Incluso ella hacía shows, o sea, prestaba sus servicios tocando el arpa tanto para bodas como funerales en su ciudad. Aparte de esto, Elizabeth era una corredora y se estaba preparando para ir, cuando estuviera en el high school, ir a los nacionales. La escuela donde ella estaba asistiendo se llamaba Bryan Intermediate School. Tanto sus maestros como sus amigos, sus compañeros de clase decían que ella era una niña muy aplicada, muy inteligente. Ahora ya que sabemos más o menos quién es Elizabeth Smart, cuándo nació y todo, vamos a hablar sobre el día de los hechos. El 4 de junio del 2002, Elizabeth y su familia fueron a un evento en su escuela, una premiación donde Elizabeth se ganó varios premios por su excelencia académica y deportiva. Luego que terminaron los premios, se entregaron, ellos se dirigieron a su casa, toda la familia, y como era de noche, se fueron a dormir. Durante esta madrugada, Elizabeth escucha unos pasos y cuando ella intenta levantarse para ver qué era, un hombre se le aproxima a su cuarto, donde ella compartía el cuarto con una de sus hermanas que se llamaba Mary Elizabeth. Cuando ella trata de abrir los ojos y ver qué era un hombre y le dijo: no te muevas, y si gritas o te haces algo, a ti y a tu familia. Que no quiero que YouTube me banee por este tipo de contenido, por este tipo de palabras. Por eso estoy tratando de buscar palabras que a YouTube le guste. Luego de esto, Elizabeth y el hombre salen de la casa y se dirigen al carro de este hombre. El hombre mete a Elizabeth en el carro y conduce durante horas y luego se meten por un bosque, a lo que luego llegan a un campamento donde es recibido por la esposa de este hombre, de este secuestrador. No hay que llamarlo hombre, secuestrador. El secuestrador, llamado Brian David Mitchell, y su esposa Wanda Barcy. Al llegar al campamento, proceden a hacer una ceremonia que es como una boda, que Brian y Elizabeth se casan, y todo esto con el consentimiento, la presencia de la esposa de Brian. A lo que Brian decide ya esta es mi esposa, ahora la puedo tomar como mi esposa, y la abusa. Y todo con esto con el consentimiento de la esposa Wanda. Brian y Wanda tuvieron a Elizabeth secuestrada durante 9 meses. Y durante estos 9 meses, Brian
abusó de Elizabeth todos los días y a veces muchas veces al día. Y durante estos 9 meses la pareja, por así decirlo, si la pareja con Elizabeth se mudaban entre Utah y California. Iban así. Dentro de estos 9 meses ellos se iban mudando entre Utah y California. Durante el cautiverio, me imagino que fue súper horrible para Elizabeth. Ella fue muchas veces amarrada a un árbol si no se portaba bien. Y a veces la dejaban sin comer por varios días. Y la hacían beber y consumir sustancias ilegales, ilícitas, en cantidades industriales. De esto, Elizabeth fue adoctrinada por Brian para que adoptara la religión de Brian y ella creyera, ella estuviera 100% de que Brian estaba haciendo esto porque él era un profeta enviado por Dios. Que todo lo que él estaba haciendo era porque Dios le había dicho: hazlo, mijo. Tienes que hacer esto porque tú eres el elegido. Algo así. ¿Quién era Brian? Vamos a tener un contexto de lo que era Brian, que lo llevó a hacer esto. Y no lo estoy justificando. Brian David Michael nació el 18 de octubre de 1953 en Salt Lake City, en el mismo sitio donde nació Elizabeth, y era el tercer hijo de la familia, una familia mormona. Su madre era una maestra y su padre era un trabajador social. A la edad de Brian, el padre de él tuvo la genial idea de: yo voy a enseñarle a mi hijo sobre la sexualidad. Y empezó a enseñarles revistas médicas de adolescentes con fotos explícitas a una edad muy corta. A la edad de 16 años, Brian fue llevado al correccional debido a que él intentó mostrarles sus partes a un niño menor que él. A la edad de 19 años, Brian se casa por primera vez con una mujer llamada Karen, donde tuvo 2 hijos, y Karen era 3 años mayor que Brian. Ellos se divorcian y Karen obtiene la custodia de sus 2 hijos. Michael para este entonces tenía un historial ya muy grande entre sustancias ilícitas y alcohol. Y uno de sus hermanos trató de convencer a Brian para que dejara todo esto y estuviera sobrio. Él lo intentó para mejorar su vida y creo que para complacer a su hermano también. Él intentó irse por un mejor camino. Luego de esto, Brian se casa por segunda vez con una mujer llamada Debbie, la cual Debbie estaba casada antes y había tenido 3 hijos con su anterior matrimonio, y con Brian tuvo 2 más. Debbie dice que Brian era muy abusivo con ella y lo que ella hace es divorciarse de él. Debbie comenta que durante su matrimonio ella aguantó muchísimos maltratos por parte de Brian. Incluso abusó de uno de los hijos de 3 años que tenían en común. Pero esto nunca fue corroborado. Una de las hijas de Debbie, del matrimonio anterior, que tenía de unas hijas mayores de Debbie, dice que Brian la abusó durante 4 años, durante lo que llevaba el matrimonio. Luego que se divorcian, Brian se casa con una mujer por tercera y última vez llamada Wanda Bercy. Pero ¿quién era Wanda? Wanda Bercy para el momento nace el 6 de noviembre de 1945 y para el momento de los hechos y para el momento que se casa con Brian, ella tiene 40 años y tiene 6 hijos de una relación anterior. De ella no tengo mucha información, la busqué por todos lados, pero no hay mucha información sobre ella y su vida desde pequeña. Pero de sus 6 hijos no tiene una buena relación con ella, e incluso uno de sus hijos, Wanda, era muy maltratadora, e incluso una de sus hijas dice que ella se refería a su madre como
el monstruo. Para cuando se casan, Wanda y Brian eran muy frecuentes en la iglesia mormona, pero Brian empezó a obsesionarse con esta religión y a creerse mucho más, lo que adopta un papel que él decía que era el profeta enviado por Dios, y adopta un nombre llamado Emmanuel y que tenía visiones, y se sale de la iglesia. Ellos como que ya no recurren más a la iglesia, siguen siendo mormones, pero ellos se creían como que más y estaban formando como su propio liderazgo. Ellos se vestían con túnicas túnicas blancas, y Brian se dejó crecer muchísimo la barba, y Wanda también adoptó un nombre y se puso Epsiba, más o menos para que tengan idea. Durante el cautiverio, Elizabeth también adoptó un nombre que le dio Brian o Emmanuel, y este fue Esther, como en la Biblia. Aparte de todo lo que vivía, todo lo que le hacían Wanda y Brian a Elizabeth la obligaban también durante su cautiverio a ver, siempre estaba amenazada con quitarle la vida. Y esto, aparte de que la tenían cautiva, no es que Elizabeth no salía, no. Elizabeth se veía muchas veces en público con Brian, pero él como que la disfrazaba con las túnicas, los lentes, un pañuelo, y siempre estaba súper callada. Nadie la podía reconocer, y aparte ella no se atrevía a gritar ni a decir nada mientras estaba en público, porque ella estaba amenazada, ya estaba adoctrinada. En octubre del 2022, ya varios meses del secuestro de Elizabeth, la hermana de Elizabeth, Mary Catherine, ella recuerda y ella va a la policía y dice que ella empezó a recordar, y esa noche ella escuchó una voz, y esa voz ella la reconoció ya después de mucho tiempo, la reconoció y dijo que era de una persona que ellos conocían, que la familia conocía, que parecía muchísimo la voz de un hombre que había contratado la familia, un hombre desempleado que había contratado a la familia para arreglar varias cosas en la casa, y que se hacía llamar Emmanuel. El 12 de marzo del 2003, alguien reconoció en la calle a Elizabeth, que llevaba un velo, unos lentes y una peluca. La policía de inmediato fue alertada y arrestan a Brian y a Wanda, que también se encontraba con ellos en el lugar de los hechos. Wanda se declaró culpable y hizo un pacto con la policía para testificar en contra de Brian, y solo le dieron 15 años de prisión por el secuestro. El juicio de Brian tardó aproximadamente más o menos 8 años debido a evaluaciones. Le tenían que hacer muchas evaluaciones psicológicas y mentales a Michael. El juicio de Brian comenzó el 8 de noviembre del 2010. Los abogados defensores declaran que Michael sí, en realidad sí hizo lo que hizo, secuestró y hizo todas las cosas con Elizabeth, pero para el momento de los hechos, Michael no estaba completamente de sus cabezas y estaba legalmente demente. Mi vecino se prestó para cortar la hierba hoy, pero yo voy a hablar más duro. Y aunque los abogados defensores hicieron hasta lo imposible por declarar a Brian fuera de sus cabales, que no estaba en sus cabales para ese momento, el 10 de diciembre del 2010, el jurado encontró a Brian Michael culpable del secuestro y trasladar a un menor de edad fuera del borde del estado con propósitos de asaltos, y fue condenado a vida en prisión sin libertad condicional. Actualmente, Brian está cumpliendo una sentencia en la prisión de alta seguridad en Tucson, Arizona. En el 2016, el encarcelamiento federal de Wanda concluyó y fue transferida al Centro Médico Federal Caswell en Fort Worth, Texas, a la prisión estatal de Utah en Debra, para poder comenzar la prisión estatal. Y Wanda fue liberada en septiembre del 2018, ya de haber cumplido por completo su sentencia. Y para saber qué pasó con Elizabeth luego del secuestro regresó con su familia, regresó
a su escuela, terminó su escuela, se graduó del high school como tenía planeado, todo igual, obviamente con un trauma muy grande, pero siguió con todas sus metas. Estudió Music Performance en Brigham Young University y se convirtió en una activista en relación a los secuestros, en las víctimas de secuestros y sobrevivientes, porque ella es una sobreviviente de un secuestro que no se ve mucho. Y los niños abusados, y también se abocó, es una activista sobre los niños abusados. Incluso fue entrevistada en el 2009 por la gran Oprah Winfrey. Luego de esto, en el 2009, todavía no se había hecho el juicio con Brian. En el 2009 ella se va a París debido a compromisos religiosos, donde conoce a un muchacho llamado Matthew Gilmore, donde se casan y tienen 2 hijos. Aparte de esto, Elizabeth tiene varias fundaciones y unas memorias que fue revelada en el 2003, y para cerrar su libro puso exactamente esto, para cerrar como que su historia en el libro. Puso: I want people to know that I am happy in my life right now. Que quiero que las personas sepan que estoy muy feliz para este entonces. Cuando ella se muda, luego tienen hijos, ellos se tienen que regresar a los Estados Unidos, porque luego en el 2009, de luego un año de estar en París, en el 2009 que comienza el juicio de Brian, y por ello ella tuvo que regresarse a los Estados Unidos para atender al juicio. Así que este es el caso de Elizabeth Smart. ¿Qué tal? Este caso dio un giro completo, porque aunque fue muchos traumas para ella, pudo sobrevivir. Fue un final feliz, y es una activista muy reconocida en los Estados Unidos y en el mundo entero. Bueno amigos, esto ha sido todo por el caso de hoy. Espero que les haya gustado. Bye.